¿Y qué eran las lenguas? ¿Idiomas? No, hermana, yo se las puedo repetir ahorita ya. Sí, pero ¿eso? Sí, el charababá y alabachuchubarababá y todas esas cosas. Sí, estábamos en un éxtasis y en una cosa que realmente es psicológico. Y claro, uno quiere, como eso es lo que uno ve, y uno quiere servirle a Dios, y uno quiere ser obediente a los líderes, ser obediente a la palabra. Uno dice, ok, yo quiero eso, y Señor, ayuda, y ahí. Pero a Dios gracias, porque aparte de todo eso, Dios me ponía siempre a leer la escritura. Yo iba en el autobús, aunque fuera de pie, yo leía la Biblia. A la hora del almuerzo yo leía la Biblia. Todo eso me ha ayudado muchísimo. Cuando el Señor me trajo iluminación a mi mente y a mi corazón de todas estas prácticas que no eran bíblicas. Inclusive, todavía estando en ese círculo, yo almorzaba, el tiempo libre, para mí todo era compartir la palabra. Yo hablaba y yo solo hablaba de Dios. Tenía un compañero que me decía, vos sos fanática, vos solo hablas de Dios, me decía. A ver, le digo yo, lo que está en tu corazón o lo que tú amas es de lo que más hablas. Tú me hablas más de tu familia, es porque tú amas a tu familia. Yo amo más a Dios que a mi familia. Y bueno, la cuestión es que cuando miré, yo comía, almorzaba sola. Y así fue. Y bueno, llegó ese tiempo y yo no tenía acceso a Facebook, a YouTube, porque era prohibido. Y eso sí, yo acataba las reglas. Inclusive los hijos de los pastores, los líderes, sus nietos no acataban eso. Y yo sí, yo no le iba a cine, yo no le veía películas, yo no escuchaba mensajes de ningún otro pastor que no fuera el pastor de la congregación, porque eso era lo que él nos enseñaba, y nos enseñaba con la palabra, bueno, con porciones de la palabra, creo que es lo mejor decirlo. Y ya con el pastor, cuando comencé a escuchar y escuchar, pues Dios me fue ayudando y puso un corazón dócil, porque a veces yo me enojaba antes, y decían algo en contra de las prácticas o cosas que hacíamos en la iglesia, me molestaba. Mientras que cuando fui escuchando o me llevó a ese momento de Dios, era como más humilde, como que voy a escuchar. Y ahí el Señor pues me fue ayudando. Yo le escribí al pastor que yo quería estar en una iglesia, que no tenía de sana doctrina. En eso la salud me atacó muy fuerte. Me diagnosticaron una enfermedad genética degenerativa y progresiva. Yo llegué a decirle a Dios pues que me llevara, que yo no quería seguir viviendo. Y pues para mí fue como volver a vivir este ministerio. Como Dios, por medio de la palabra, cambió esa mentalidad. Y ahora digo yo, ahora sí tengo motivo, razón, el por qué vivir y el por qué existir. Ya no es mi esposo, ya no es mis hijas, ya no es mi casa, porque yo como no soñaba, añoraba tener una casa. Sí, porque como les digo, pues anteriormente es una larga historia, desde pequeña, cómo llegué a vivir en varios lugares, y como en 5 lugares estuve viviendo, saltando de un lado a otro con mis 3 hijas. Pero gracias a Dios, pues el pastor ya Dios le puso en su corazón. Yo intenté 2 veces. La primera vez el pastor dijo, no me aceptó el estar en el grupo. Y yo decía, no, por algo debe de ser, Señor, no estoy todavía preparada. Pero no dejaba de escuchar las enseñanzas, de anotar, de seguir las cosas que él decía, que le ayudaron muchísimo a él, porque él también salió del pentecostalismo. Entonces, por ejemplo, no dejar de leer, transcribir los libros. Y bueno,
pues tengo bastantes estudios y cosas que he logrado transcribir. Han habido varios obstáculos que, por ejemplo, ya estando en el ministerio, comenzamos con las casas piedra y yo dije que sí. ¿Y por qué no? Si ya la palabra, ya el evangelio, ya nací de nuevo. No tengo por qué decir no, ¿verdad? Ya lo poco que tengo, eso voy a compartir. Y pues realmente ha sido de gran bendición porque sí puedo decir, es cierto, uno comparte y Dios le da más iluminación, le da más entendimiento. Es algo maravilloso que uno no puede decir, porque no tengo un estudio o porque solo hoy es el día que acepté al Señor y no puedo. No, tú puedes ya. Si hoy aceptaste a Cristo o hoy saliste de una mala doctrina, la sana doctrina, ya perfectamente puedes abrir tu casa. Ya, porque pienso que allí es como dice el Señor, ya Él va a poner las palabras, el Espíritu en nosotros. ¿Ya? Y con solo decir que cree en Cristo, ¿y quién es Cristo? Pues Dios se va glorificando, ¿verdad? Y pues he dado clases, Dios ha puesto varios obstáculos con los alumnos que he tenido, aquellos que he querido darles también, siempre han habido cosas que limitan que ellos vuelvan otra vez. Ellos han aprendido, gracias a Dios. Hay unos que siguen escuchando las enseñanzas del pastor, donde voy en el autobús, voy al colegio a traer a mi hija, a donde sea. Yo lo que hago es compartir de la palabra, pido números telefónicos o doy mi número y les comparto los links, no dejo de compartir en Facebook. He ido aprendiendo poco a poco a usar ese Facebook. Cuando aprendí que podía poner, por ejemplo, uno pone su nombre, ¿verdad? No la publicación, pero uno puede, sale una personita que uno puede poner, digamos, a otro, añadir a otro y a otro. Y eso se manda, por ejemplo, yo le mandaba a hermana Evelyn. Después le dije a mis hijas si me podían permitir ponerlas o compartir las enseñanzas. Y entonces ahora que yo comparto, no solo sale de mi Facebook, sale de los Facebook de mis hijas. Ya, entonces buscar los medios o la forma de compartir. Amén. Ahí le quiero hacer una pregunta el hermano Esteban. Sí, dígame, hermano. Hermana, sí, un gusto. Bueno, Esteban de San Juan, Argentina. Sí, mi pregunta era que, no sé si escuché bien de que usted dijo que habían salido de una iglesia pentecostal, pero de los menonitas, ¿puede ser? Sí, ellos eran menonitas, sí. La raíz era menonita. Claro, me llamó la atención porque justamente por eso le quería preguntar, porque bueno, tenía entendido de que bueno, los menonitas obviamente son del anabautismo. Ellos vienen, o sea, claro, esa religión se formó, bueno, durante la Reforma en el siglo XVI, la Reforma protestante. Entonces, por eso quería consultarle yo, porque digo, bueno, conocía, pero no sabía que dentro del menonismo existía la parte pentecostal. O sea, eso lo ingresó prácticamente en el siglo XX, ahí en digamos, ese cambio en esa rama, digamos. Y ¿sí? Por eso me llamó la atención, digo, primera vez que escuchaba eso. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, acá ellos son menonitas de la raíz menonita, pero ¿qué pasa? Inclusive yo me di cuenta de lo que eran menonitas hasta que yo salí ya de esa congregación, hasta ya con el ministerio del pastor, porque como les digo, yo no investigaba nada. Historia de los menonitas no nos daban, historia de ellos nada. Solo eran, llamaban a reuniones de concilio, a reuniones de asamblea, solo para sacar los pecados de lo otro o de uno y ridiculizarlos delante de todo. Para eso era lo que servía la reunión. Pero ¿qué pasa? El pastor que comenzó a congregar, a dirigir esa congregación, era un neófito total. Claro. Y a él le habían revelado una hermana de ese tiempo que él iba a ser el pastor de esa congregación.
De ahí se ha convertido en una congregación monárquica, porque ¿qué es lo que se espera? Que cuando él fallezca, venga y lo tome sus hijos. ¿Qué problema también hubo? Las mujeres, lo que yo observo, ¿verdad? Las mujeres, él siempre consulta a las mujeres. Y lo otro es que él tuvo hijas, tuvo un varón, pero tuvo 3 mujeres, y las 3 mujeres lo influencian muchísimo. Y la hija menor de él se fue a Guatemala. Y en Guatemala, ella se metió bastante a lo que era Cash Luna y todo ese círculo. Y se lo comenzó a compartir a su papá. Entonces ya lo que él compartía en la congregación ya no era solo Biblia, sino que él le brindaban y le proveían todos los libros de ese ministerio de enlace, y eso era lo que nos llevaba a nosotros. ¿Ya? Por eso es que le digo que eran menonitas pentecostales. Claro, la verdad que quebrantó inclusive los principios del menonismo el tipo, porque prácticamente él lo respetó y ni él, por lo que usted conversa, ni él sabía lo que estaba predicando. O sea, predicaba cualquier cosa menos lo que inclusive el menonismo le había inculcado a él, porque para que empezara a tomar inclusive partes de un evangelio como el de Cash Luna, que es un evangelio totalmente neopentecostal y totalmente un evangelio, digamos, de la prosperidad, entre comillas, como hablan, porque lo único que le interesa a él, como dice su pronombre, cash, la plata, el dinero, Cash Luna. Entonces digo, bueno, tomar, digamos, esa influencia, él, la verdad que entonces ahí menos mal que usted se dio cuenta que realmente era un neófito este hombre, para no seguir allí. Cuando tenía como 25 años, yo hoy tengo 42 años. Yo estuve ahí metida casi 11 años en ese lugar, ya, o en esa ideología, digamos, en esa ideología. Y pues ellos siempre tuvieron problemas porque cachaban siempre en iglesia, y ellos influenciaron a otras congregaciones menonitas a caer en el mismo error, porque ellos no tienen eso de la danza. Los menonitas no, nada de eso del pentecostalismo, no. Y más sin embargo, ellos decían, somos independientes, este terreno, este lugar donde estamos es nuestro, no lo compraron los menonitas, es nuestro. Entonces ellos lo que hacían solo era tomar el título de los menonitas y sus normas para poder funcionar. Sí, eso era bastante. Dejaban afuera el anabautismo, que serían las raíces de ellos, de los menonitas. El anabautismo era las raíces de ellos. Él usaba, como quien dice, como usted dice, de pantalla, simplemente el nombre, para poderse, digamos, abrir el camino por una nueva religión, por llamarle de alguna manera, alguna secta, porque en realidad es una secta. Así es, sí. Claro. Muchas gracias, hermana. La verdad que es maravilloso eso que nos cuenta, lo que Dios hizo en su vida. Así es que démosle la bienvenida a la hermana María Gabriela. Realmente es una bendición. A ver, hermanita Aida también, Leonora, que se está conectando.